Bueno, muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? Profesor, buenas noches. Muy Hola, buenas profe, buenas noches. noches. Muy buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Profesor. Buenas noches, Buenas profe. noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Súper, profe. Me alegra eso. Qué bien, qué bueno. Bueno, yo creo que ya 8:05 de la noche ya es hora de dar inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, mm, hoy en este espacio, en esta horita de 8 a 9 de la noche, que es la horita para nuestra clase, vamos a abordar un tema bien importante que tiene que ver o que está ligado, digamos, con las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. Y el tema es las obligaciones y prohibiciones de las partes del contrato de trabajo. Permítanme, yo les voy a compartir unas diapositivas para ello. Bueno, el tema de hoy se llama obligaciones y prohibiciones de las partes del contrato de trabajo. Es decir, vamos a mirar cuáles son esas obligaciones que tiene cada una de las partes del contrato de trabajo y cuáles son esas prohibiciones que tiene cada una de las partes del contrato de trabajo. La clase anterior hablábamos en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo cuando analizábamos el concepto de contrato de trabajo. De allí sacábamos las partes del contrato de trabajo. Recuerden que hablamos de que las dos partes del contrato de trabajo son el empleador y el trabajador, que si los poníamos en una balanza, el empleador pesaba más porque tenía el capital, los medios de producción y la fuerza de trabajo del trabajador. Mientras que la parte débil de la balanza pues era el trabajador, o es el trabajador porque no tiene ni capital ni medios de producción, sino solo su fuerza de trabajo para alquilársela al empleador, ¿cierto? Eh, entonces, hablábamos de esas dos partes del contrato de trabajo. Es decir, quienes suscriben el contrato de trabajo son empleador y trabajador. Entonces, hoy vamos a mirar cuáles son esas obligaciones y cuáles son esas prohibiciones para cada una de las partes. Es decir, vamos a mirar obligaciones que tiene todo empleador para con sus trabajadores, obligaciones que tiene todo trabajador para con cualquier empleador y prohibiciones que tiene todo empleador para con sus trabajadores y prohibiciones que tiene todo trabajador para con su empleador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que este listado de obligaciones y prohibiciones de ambas partes, si se llega a cometer, si llega, digamos, a incumplir una de las obligaciones por cualquiera de las partes que sea, bien sea porque la incumple el empleador o porque la incumple el trabajador, o si se llega a cometer una prohibición de igual manera o porque la realiza el empleador o la realiza el trabajador, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Cuando alguna de las dos partes va a incumplir una obligación o va a cometer una prohibición, una conducta prohibida de las que vamos a mirar hoy, o deja de hacer o deja de cumplir con una de las obligaciones que vamos a mirar hoy, están dando lugar, el que incumple está dando lugar a que la otra parte le dé por terminado de manera unilateralmente el contrato, es decir, si es quien incumple es el trabajador, entonces le da derecho a que el empleador le termine de manera unilateral el contrato de trabajo. Quiere decir que lo despida, ¿cierto? Que lo despida. Y si es al revés, si es el empleador el que está incumpliendo con sus obligaciones o está cometiendo prohibiciones, pues le está dando el derecho al trabajador para que renuncie el trabajador bajo una forma de renuncia que se llama el autodespido o despido indirecto. El autodespido es cuando el trabajador renuncia porque el empleador está incumpliendo con sus obligaciones o prohibiciones. O también se llama despido indirecto, porque cuando el empleador incumple con sus obligaciones o comete una prohibición, hace que el trabajador está indirectamente haciendo que el trabajador
renuncie. Por eso se llama despido indirecto o autodespido. Es decir, el trabajador se despide a sí mismo. Y también entonces le da lugar al trabajador o le otorga el derecho al trabajador para que el trabajador pueda reclamarle al empleador una indemnización por despido sin justa causa, ¿sí? Y viceversa. Si es el trabajador el que está incumpliendo, ¿cierto? Pues el empleador lo puede despedir y lo despide con justa causa. Distinto es que si el empleador despide sin justa causa, pues el trabajador tendrá derecho a que le pague la indemnización por despido sin justa causa. Estas que vamos a ver hoy son unas de las justas causas. La siguiente clase veremos las otras justas causas y entonces ahí las recogeremos todas por completo, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos con el tema de hoy, obligaciones y prohibiciones de las partes del contrato de trabajo. Sobre las justas causas y sobre la indemnización por despido sin justa causa, pues hablaré también en la siguiente clase. Incluso hablaré cuando miremos las modalidades de contratos de trabajo. Allí, cuando les explique cómo termina cada contrato, cómo se indemniza el despido sin justa causa, pues allí también miraremos bien la indemnización por despido sin justa causa, cómo se tasa. Bueno, entonces empecemos. Que no me cambia. Ah, listo. Bueno, resulta que hay el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo nos trae, digamos, unas obligaciones generales de ambas partes, ¿sí? Unas obligaciones generales. Dice, el empleador tiene unas obligaciones generales para con sus trabajadores y el trabajador tiene unas obligaciones generales para con su empleador. ¿Cuáles son esas obligaciones de manera muy general o generales que tiene el empleador con sus trabajadores? Son dos. La de protección y seguridad a sus trabajadores. Brindar protección y seguridad a sus trabajadores, ¿sí? ¿Y cómo el empleador brinda protección y seguridad a sus trabajadores? Pues mediante el aseguramiento de los trabajadores al sistema de seguridad social integral, al sistema de salud, al sistema de pensiones y al sistema de riesgos laborales, ¿sí? Y también garantiza, digamos, o cumple con esa obligación general cuando el empleador implementa al interior de la empresa el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y lo ejecuta de manera responsable y diligente, ¿sí? Ahí, con esas dos cosas en general, con esas dos acciones en general, está, digamos, el empleador cumpliendo con esas obligaciones generales, que es brindar protección a sus trabajadores en caso de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o cualquier riesgo, y seguridad, es decir, que el trabajador esté asegurado en caso de que le llegue a ocurrir un accidente o una enfermedad, bien sea de origen común o de origen laboral. ¿Cómo? Teniéndolo afiliado a una EPS, a un fondo de pensiones y a una ARL, porque estas entidades le van a garantizar al trabajador, le van a asegurar una serie de contingencias, como el estado de invalidez, como la enfermedad o la incapacidad, como la cirugía, los medicamentos, los tratamientos, las rehabilitaciones, como la pensión de sobreviviente en caso de que llegue a fallecer para sus beneficiarios, sus herederos, ¿cierto? Y así que esos beneficios de la seguridad social, pues los miraremos en la unidad 3 de este curso cuando lleguemos allí a hablar del sistema de seguridad social integral. Entonces, esa es la obligación general de todo empleador. Ahora, ¿cuál es la obligación general de todo trabajador para con su empleador? Obediencia y fidelidad. Es decir, lo que se le pide al trabajador es que sea obediente, que obedezca las órdenes que imparta el empleador en cuanto al tiempo, modo y lugar de trabajo. Esa obediencia en cumplimiento de esa facultad subordinante que tiene el empleador sobre el trabajador. Recuerden que el empleador tiene la facultad subordinante, recuerden que el trabajador está subordinado a cumplir las órdenes que imparta el empleador, es decir, a obedecer.
Esa es la famosa obediencia, ¿cierto? Claro, está dentro del marco del respeto del empleador para con el trabajador. Y la fidelidad para con el empleador. Esa es la otra obligación general de todo trabajador, la fidelidad. Ser leal, ser fiel, ¿cierto? No traicionar a la empresa, no traicionar al empleador, procurar hablar bien de la empresa, defender la empresa, hacerla quedar bien, no hacerle trampa, no ser deshonesto, actuar con ética y con respeto hacia el empleador y hacia la empresa. Entonces, esas, digamos, son las obligaciones de manera muy general, porque ya vamos a mirar las específicas que tienen las partes del contrato de trabajo. El empleador, protección y seguridad, y el trabajador, obediencia y fidelidad, ¿cierto? Listo. Miremos ahora que el artículo siguiente, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, nos estipula allí ya de manera detallada, de manera específica, cuáles son esas obligaciones especiales del empleador. Es decir, nos va a discriminar un listado de obligaciones que debe cumplir el empleador para con todos sus trabajadores y que si no llega a cumplir o incumple alguna de estas, pues está inmerso en que para que el trabajador haga su autodespido y luego le cobre la indemnización por autodespido o por despido indirecto. ¿Listo? Entonces, miremos cuáles son esas obligaciones especiales que tiene todo empleador para con sus trabajadores. Dice, son obligaciones especiales del empleador. Primera, poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Claro, si yo contrato una secretaria para mi oficina, lo mínimo que yo debo hacer es darle un escritorio de trabajo, una silla, un computador, papelería, una impresora, que tenga internet, que tenga todos los recursos que necesita ella para poder cumplir su función, la función para la cual la contraté. Imagínense contratando una secretaria y que ella tenga que conectarse al internet de su teléfono para poder cumplir con sus funciones, porque yo no soy capaz de pagar un plan de internet, ¿cierto? Un servicio de internet. O que ella tenga que llevar su computador porque yo no le he dado computador. O que ella tenga que comprar la papelería, las remas de papel para imprimir. Pues eso no tendría ningún sentido, ¿cierto? Entonces, obligación especial de todo empleador, entregar los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para que el trabajador pueda realizar su labor, ¿sí? De lo contrario, pues está incumpliendo y el trabajador no va a poder realizar bien sus funciones. Segunda obligación especial de todo empleador, procurar a los trabajadores, o mejor, ofrecer a los trabajadores, brindarle a los trabajadores locales apropiados para trabajar. Ojo, cuando se habla de locales apropiados, es locales que estén libres de riesgos de enfermedades, de riesgos de accidentes de trabajo, locales dignos, decentes para trabajar, ¿cierto? No locales allí donde el trabajador está expuesto a una gran cantidad de enfermedades y de riesgos y donde fijo se va a enfermar el trabajador, donde no tiene unas condiciones dignas, ¿cierto? Yo no puedo meter a trabajar a unos trabajadores 8 horas diarias a una oficina que está llena de humedad las paredes, porque se me van a enfermar, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda obligación especial, brindar locales apropiados a los trabajadores y los elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales. Es decir, hacer entrega a los trabajadores de los elementos de protección personal, de los EPP, ¿sí? Hacer entrega de esos elementos de protección personal. Ojo, guantes, cascos, gafas, tapaoídos,
tapabocas, todo lo que se necesite, todo lo que necesite ese trabajador para mitigar la exposición al riesgo laboral al que se está enfrentando al realizar su labor, ¿cierto? Entonces, esa es la otra obligación especial del empleador, entregar esos elementos, elementos de que proteja al trabajador contra accidentes y enfermedades laborales, ¿cierto? Botas, gafas, guantes, cascos, todo eso. Eso debe estar también dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es una mínima parte de todo ese sistema, una mínima obligación que hay que cumplir, ¿no? Tercera obligación especial del empleador, prestar los primeros auxilios en casos de accidente o de enfermedad a sus trabajadores de manera inmediata, ¿sí? Para ello, todo establecimiento, taller, negocio, fábrica, oficina que tenga más de 10 trabajadores debe mantener lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Es decir, debe tener un botiquín, debe tener, no sé, una camilla, una enfermería, alguien experto en primeros auxilios, debe estar listo a brindar esos primeros auxilios en caso de un accidente o una enfermedad. Cuarta obligación especial de todo empleador para con sus trabajadores: pagar la remuneración pactada, es decir, pagar el salario en las condiciones pactadas, en los periodos pactados y en los lugares convenidos. Es decir, pagar el salario de manera puntual. No que me pagó ahorita la mitad y me dijo que en 15 días me daba la otra mitad. No, ya ahí está incumpliendo el empleador. O que se me demoró 5 días, se retrasa 5 o 7 días, una semana en pagar. Ahí está incumpliendo el empleador, ¿sí? O que este mes me va a pagar, Profe, señora. pregunta, es que hay empresas que sí dicen que tienen 5 días para pagar. ¿Está bien? ¿Tiene que estar estipulado dentro del contrato de alguna manera? Digamos que sí, el periodo de manera general se pacta, digamos, dentro de los 5 días siguientes o dentro de los 5 primeros días de cada mes, ¿sí? Más o menos. Esa es como la regla general, ¿cierto? Dentro de los 5 días, de los primeros 5 días de cada mes. Es decir, que si el empleador se pasa ya al sexto día, ya está en mora, ya está incumpliendo. Entonces, sí, hay un margen de 5 días, de 5 días máximo, ¿sí? Bueno, Ay, gracias. vale. Claro, porque es que si el empleador no paga la remuneración de manera puntual y de manera completa y en las condiciones en que se pactó, pues está afectando el mínimo vital de ese trabajador. Está afectando su derecho a la subsistencia, a la alimentación, al sostenimiento de su familia, al mínimo vital. Bueno, incluso si una empresa no paga el salario a tiempo, está en mora de pagarlo, podríamos acudir a una acción de tutela. No es necesario acudir a un proceso laboral que es más largo, sino a una acción de tutela para culminar al empleador a que pague el salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental, está cubierto por la acción de tutela. Segundo, porque también el no pago del salario afecta el mínimo vital y la subsistencia de la persona, que también son derechos fundamentales. Entonces podemos hacer uso de la acción de tutela, que está para garantizar derechos fundamentales, ¿cierto? Que si bien hay otra acción legal, otro mecanismo jurídico para reclamar, como lo es el proceso ordinario laboral, no por eso no va a proceder la acción de tutela, porque es que si esperamos 3, 4 años a que falle un proceso para que me paguen el salario, mientras tanto, ¿qué? ¿Cierto? Mientras tanto me muero de hambre o mientras tanto me botan a la calle, ¿cierto? Si no tengo con qué pagar el arriendo, no tengo con qué alimentar a mis hijos. Entonces procede la acción de tutela en determinado caso.
Sí, Belsabe, pregunta. Hola, profe, buenas noches. Profe, con Buenas relación a eso noches. yo tengo una duda o una consulta. En el caso de Sí. los contratos de prestación de servicios, que no se establece con claridad el tema de los pagos, sino que te dicen, bueno, pasa la cuenta de cobro, pero después de que pasa el contratista, hace el proceso de la cuenta de cobro, los días para el pago pueden variar de acuerdo a que lo aprueben, a que financiera. ¿Eso en algún momento o en alguna parte de esos contratos se puede tener la claridad? ¿O simplemente las empresas pueden demorar 8, 15 días, a veces hasta 20 días para hacer el pago? ¿Eso es legal? Sí, sí, Belsabe, eso es legal porque digamos que en los contratos de prestación de servicios el pago de los honorarios pues está sometido a muchas contingencias. Primero, al que el contratista elabore su cuenta y su informe, ¿cierto? Y a que pague la seguridad social y a que presente la cuenta con toda la documentación y el informe, ¿no? Después a la revisión de esa cuenta o a hacerle observaciones al informe, entonces que toca corregir, luego vuelve y pasa a revisión, luego pasa por allá por contabilidad, luego causan la cuenta, luego pasa por allá financiera, luego sale orden de pago y luego hasta que se consigne. Eso es un proceso que depende, digamos, de, del, de la velocidad con que tú radiques cuenta y depende de la congestión también laboral, pues se puede demorar 1, 2, 3 semanas y digamos que ahí no hay ley, no hay norma que diga, no, es que el cobro de los honorarios en las cuentas de cobro en los contratos de prestación de servicios no podrán superar los 15 días. No lo dice. No lo dice. Ya otra cosa es que si se te demora más de un mes, tú ya podrías estar entrando, digamos, a reclamar el desequilibrio financiero en ese contrato y un perjuicio económico en el contrato, porque ya, digamos, tus honorarios estarían en mora de pagar y ya incluso estarían corriendo intereses de esos honorarios después del mes, ¿no? Después del mes de haber radicado tu cuenta de cobro con las correcciones a las observaciones, ¿no? Pero entonces depende de la empresa, la entidad. Hay unas que pagan a los 7 días, otras a los 10, 15, 20. Eso depende, digamos, de todas estas contingencias que te menciono. Bueno, Profe, muchas gracias. con mucho gusto, el saber. Bueno, miremos la quinta. La quinta obligación especial que tiene todo empleador para con sus trabajadores y es guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos. Es decir, el empleador no puede discriminar a un trabajador porque es de cierta raza, ¿cierto? Porque es indígena, porque es negro, porque es raizal, porque es rum, porque es blanco, porque es amarillo, ¿cierto? Porque es chiquito, porque es gordo, porque es alto, porque es bajo, porque es cristiano, porque es musulmano, porque es ateo, o porque es de derecha o porque es de izquierda. Es decir, ahí no puede haber ningún tipo de discriminación por razones ni de sexo, ni de raza, ni de origen, ni de religión, ni político, ni filosófico, ni nada por el estilo. Es decir, el empleador debe guardar siempre el respeto a la dignidad del trabajador, ¿sí? Que si el trabajador es gay, que si el trabajador es transgénero, entonces hay que respetarlo, ¿cierto? No que porque es gay, entonces le voy a hacer chistes, lo voy a mofar, o no porque es bajito, entonces me voy a burlar de él. No, hay que respetar la dignidad de cada persona, la dignidad de cada trabajador, sus creencias, su libertad religiosa, su libertad de pensamiento, de expresión, de opinión, hay que respetarlo, ¿sí? Entonces, cuando el empleador incumple con eso, ¿cierto? Cuando el empleador discrimina, cuando el empleador humilla, cuando el empleador rechaza, aísla o trata mal, ofende al trabajador, pues este puede renunciarle con base en esa en el incumplimiento de esa obligación y solicitar una indemnización por despido sin justa causa. Sexta obligación de todo empleador: conceder al trabajador las licencias necesarias. Cuando se habla aquí de licencias necesarias, son los permisos necesarios. Y aquí esto cambió con la ley 2466 de 2025,
la reforma laboral que se sancionó este año y que entró en vigencia el 26 de junio de este año, hace 2 meses, hace muy poco, ¿no? Y miremos cuáles son esas. Es decir, el empleador está obligado a concederle los siguientes permisos a sus trabajadores. Primero, para el ejercicio del sufragio, es decir, para ir a votar. Está obligado el empleador darle permiso al trabajador para ir a votar. Incluso el trabajador que vota tiene derecho a mediodía de descanso, de remuneración, y si le tocó ser jurado, tiene derecho a un día entero. Y a ser pagado. Entonces, es obligación de todo empleador darle permiso a sus trabajadores para ir a ejercer el derecho del sufragio, es decir, el voto, para ir a votar en elecciones. Otra obligación, otra licencia, otro permiso obligatorio que debe conceder el empleador, y no se puede negar, para cuando el trabajador necesita o está obligado a desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. ¿Qué es un cargo oficial transitorio de forzosa aceptación? Pues aquellos que nos asigna el Estado y que nos toca cumplirlos, como por ejemplo cuando nos planillan para ser jurados de mesa de votación en las elecciones y aparecemos allí en la plataforma en el sistema de la registraduría y que fuimos designados jurados del mesa tal, puesto tal, en tal puesto de votación, en tal mesa, que llegue a tal hora. Toca hacerlo. Toca cumplir con ese cargo de forzosa aceptación, un cargo oficial transitorio, que es ser jurado de mesa, ¿cierto? Hay que cumplir con eso. Usted fue designado para, no sé, para jurado de conciencia, aunque aquí en Colombia no hay jurado de conciencia, pero si llegase a ser, el Estado lo designó jurado de conciencia, le toca al empleador darle permiso para que usted vaya allí a esa audiencia y sea jurado de conciencia, ¿cierto? Que el juzgado lo citó para que rinda usted testimonio en un proceso judicial como testigo. El empleador debe conceder el permiso a ese trabajador para que vaya a rendir testimonio a esa audiencia. Esos son los cargos oficiales de transitorios de forzosa aceptación. Otra licencia, otro permiso al cual está obligado a conceder el empleador en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, es decir, cualquier caso de calamidad doméstica. Dentro de la calamidad doméstica caen muchísimas situaciones, ¿no? Como que se le enfermó un hijo, se enfermó su padre, su madre, tiene que ir a llevarlo al médico, que se le cayó, se accidentó, o que se le está inundando la casa, o que se le metieron los ladrones, o que se le estalló una pipeta de gas, o que cualquier cosa que le haya pasado, ¿cierto? O que lo estrellaron saliendo de la casa y llegó tarde. Bueno, muchas situaciones de calamidad doméstica, ¿cierto? Eso es lo que hay que comprobar, hay que demostrarle al empleador, hay que arrimarle siquiera prueba sumaria de la calamidad doméstica. Entonces, lo mejor sería tomar foticos, videos, ¿cierto? Para usted demostrarle a su empleador por qué llega tarde o por qué ese día no pudo ir, ¿cierto? Una calamidad doméstica. Profe, disculpa, señor, al año en esas calamidades domésticas se pueden pedir ¿cuántas veces? ¿Solo una? No, las calamidades domésticas no hay límite, no hay un número máximo, la ley no fija números, porque estas dependen del azar, William, del azar, ¿sí? Del azar. Entonces, si en el año se te presentaron 10 calamidades domésticas, tiene que concederlas el empleador. Si te presentó una, pues una, ¿sí? Pero pues como tienen que ser reales, ¿cierto? Entonces no hay un límite de calamidades a las cuales esté obligado el empleador. Todas las calamidades domésticas que se presenten, ¿sí? No importa el número de días. O sea, No importa. ok. No importa. Okay. Bueno, otro permiso que debe conceder el empleador para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización sindical. Esto aplica básicamente para aquellos trabajadores que están afiliados a un sindicato y que hacen parte, digamos, de la junta directiva
o de algún organismo administrativo del sindicato y que tienen que asistir a una capacitación, a un congreso, a una reunión, a cualquier actividad propia de las actividades sindicales. El empleador está obligado a concederle el permiso sindical a ese trabajador para que vaya, se reúna, vaya al congreso, asista para todo eso. Porque si no estaría vulnerando el derecho de asociación sindical. Profe, Que a veces los trabajadores afiliados a los sindicatos abusan de ese permiso y abusan. Entonces ya no, cada 15 días se toman el jueves y el viernes, que salió congreso en Cartagena, entonces tras de eso el empleador tiene que pagarle los viáticos y dejarlo ir y bueno, todas esas cosas, ¿no? Hay sindicatos que abusan de ese derecho. se me fue la palabra. Bueno, para asistir a esas Profe, comisiones perdóname, sindicales. con base a lo que tú Señor, acabaste de decir del sí, sindicato, pero hay entidades, en el caso mío, que a veces le prohíben a uno. O sea, uno sabe que tiene el permiso y que puede ser una obligación, pero por las necesidades de servicio no lo trancan a uno, bueno, ¿cierto? digamos, ojo, lo que pasa es que lo que puede hacer el empleador es limitar, digamos, el número de permisos, ¿cierto? El número de personas a las cuales se les va a otorgar el permiso. Entonces, digamos que si el permiso lo piden 4 y por necesidad del servicio solo lo puede conceder a 2, vale, van solo 2, ¿sí? Los otros 2 no, porque la empresa se queda sin empleados, sin cómo operar y sin cómo rendir eficientemente, ¿cierto? Entonces, sí, por necesidad de servicio, digamos que se puede limitar el número de personas, pero ojo, que si es un solo trabajador, tiene que concedérsele los permisos para todas las actividades inherentes a la organización sindical, para las comisiones sindicales, ¿sí? Otro permiso que debe conceder el empleador es para que el trabajador asista al entierro de sus compañeros, ¿cierto? Por eso aquí nos dice siempre que avise con la debida oportunidad al empleador y que en los 2 últimos casos, es decir, para asistir a comisiones sindicales o al entierro de sus compañeros, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento interno de trabajo se señalarán las condiciones para estas licencias. Eso está allí en el reglamento interno de la empresa. Bueno, entonces, aquí hay que agregarle, porque aquí, señora. Perdón. 2 preguntas. La primera es que tengo entendido que hay permisos que se conceden, pero se pagan en tiempo. Y con la nueva norma, las asistencias a las citaciones de los colegios para los Sí, hijos, sí, ¿dónde esa quedó quedarían? O sea, también, esa ¿esas hay quedó que aquí. pagar el tiempo o esas ya se conceden como lo disponga el colegio? Ponle atención, no, con la 2466 quedó que el empleador también está en la obligación de conceder los permisos al trabajador para la asistencia a las obligaciones escolares de sus hijos, que entrega de boletines, que grado, que reunión de padres, lo que sea. Debe conceder el empleador el permiso, ¿sí? Es obligación del empleador conceder el permiso para todo lo que tiene que ver con la escolaridad, las obligaciones escolares de sus hijos. Ahora, también la 2466 incluyó que debe el empleador conceder el permiso de sus trabajadores para todas las citas médicas que tenga ese trabajador. Si yo tengo una cita con médico general o con médico especialista o tengo un examen, van a practicar un examen, hay que conceder ese permiso, ¿sí? Ahora, para las mujeres que están en el ciclo menstrual y que padecen de endometriosis, que tienen fuertes dolores menstruales, cólicos y todo esto, también el empleador está en la obligación de conceder el permiso, ¿sí? Y
aquí nos falta una, que es la que tiene que ver con, con la licencia por luto. La licencia por luto es cuando al trabajador le fallece un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, ¿sí? O fallece su cónyuge o compañera o compañero permanente, ¿sí? 5 días hábiles de licencia por luto para que el trabajador pues, asuma el duelo, ¿cierto? Y pueda ir a acompañar la velación, el entierro y todo eso. 5 días. Bueno, esa es la que está aquí. ¿Sí? No, mentiras, esa no es esta. Esa licencia por luto debe ser probada o demostrada por parte del trabajador con el registro de defunción del familiar o el pariente que falleció. ¿Sí? Allegándolo, tiene 30 días para llegarlo, para enviárselo a la empresa, al empleador, para, digamos, legalizar esa licencia por luto. Séptima obligación especial de todo empleador. Profe, qué pena hacer que puedo hacer una intervención antes de que sigas. Quisiera saber en Claro. cuanto al permiso de ir a entregar boletines de los hijos. Muchas veces ponen excusa de que como tú eres papá y mamá, entonces tú vas a una y el papá vaya a la otra y así sucesivamente. O sea, yo si soy trabajador de una empresa, no puedo ir a todas las, digamos, entregadas 4 boletines del año. ¿Esto se podría hacer o cómo se trata? Pues mira, lo que pasa es que como, digamos, la ley no especificó eso, la norma no especifica eso, no discrimina esa situación, y como acaba de entrar en vigencia la norma, pues todavía no hay jurisprudencia al respecto, o sea, no hay pronunciamiento de los jueces, ni de los tribunales, ni de las cortes al respecto sobre eso. Entonces tendríamos que esperar a ver qué sucede en el curso de este año, el otro año, cómo se manifiestan, digamos, ahí, cómo se pronuncian los jueces frente a esa situación, porque sí tiene que haber, digamos, es posible que se presente eso, que el empleador objete esa situación, ¿cierto? Pero también tenemos que mirar qué dicen los funcionarios judiciales, los jueces y los magistrados al respecto. Pero pues eso se va a tardar por lo menos un año, creería yo, a que se den esos pronunciamientos. Entonces todavía no sabría decirte con exactitud porque no hay jurisprudencia al respecto. Bueno, la séptima obligación especial del empleador es a la terminación del contrato de trabajo y si el trabajador lo solicita, darle una certificación laboral en la que conste el tiempo de servicio, la labor desempeñada y el salario devengado. Le queda prohibido al empleador en estas certificaciones hacer alguna manifestación frente a la conducta del trabajador. ¿Sí? Si el trabajador no pide que incluya, digamos, como una referencia laboral al empleador, el empleador le queda prohibido agregar referencias negativas laborales del trabajador. Debe limitar solamente a certificar tiempo de servicio, índole de la labor y el salario devengado. Y eso si el trabajador también pide que se incluya lo del salario devengado, porque puede que simplemente le diga certifíqueme tiempo de servicio y labor desempeñada o cargo desempeñado y listo. Ahora, si el trabajador solicitó que le hicieran examen sanitario, o bueno, si el empleador más bien le hizo practicar exámenes de ingreso ocupacionales, debe hacerle practicar exámenes de egreso también ocupacionales. ¿Sí? Está en la obligación de hacerlo. La otra cosa es que el trabajador no acuda a los exámenes de egreso y pues ya la empresa queda relevada de la obligación. Ella cumple con citarlo, con decirle, mire, presentes allí para los exámenes médicos ocupacionales de egreso, de salida. ¿Listo? Esta octava obligación del empleador tiene que ver con
la de que el empleador sí para contratar a un trabajador tuvo que traerlo de otro lugar, de otra ciudad, tuvo que hacerle cambiar su domicilio, su vivienda, como sucede mucho con los ingenieros de petróleos que se los traen muchísimo de Bucaramanga porque allí queda la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y allí hay ingeniería de petróleos. Es una de las, creo que tan solo hay como 2, 3 facultades en el país que ofrecen ingeniería de petróleos. Entonces, los profesionales de la UIS en ingeniería de petróleo son muy pedidos por las compañías petroleras aquí en Colombia, y entonces se los traen de allí y se los llevan a trabajar a los distintos departamentos de Colombia, ¿no? Los hacen desplazar. A la terminación del contrato de ese ingeniero de petróleos o de ese trabajador que hicieron desplazar, la empresa está obligada a costearle los gastos de regreso a su domicilio, a donde vivía antes, ¿cierto? A menos que ese trabajador haya sido despedido con justa causa. Es decir, cuando el trabajador es despedido porque comete una conducta prohibida o está inmerso en una justa causa de despido. Cuando eso ocurre, el empleador no estaría obligado a correr con los gastos de regreso, ¿sí? La novena obligación especial de todo empleador es, si él es el que elabora el reglamento interno de trabajo y las normas al interior de la empresa, pues él es el primero, el primer llamado a cumplirlas, ¿cierto? Entonces, cumplir el reglamento, mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Y, bueno, esta ya la dijimos, esta es la 10ª obligación especial de todo empleador, que la vimos también como una licencia o un permiso obligatorio, que es el de la licencia por luto, ¿cierto? Les decía yo, cuando fallece el cónyuge, la compañera o compañero permanente de ese trabajador o un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad. 2º grado de consanguinidad vendrían a ser hacia arriba, padres, abuelos, hacia abajo, hijos, nietos, y hacia los lados, padres, hermanos, a los hermanos, en 2º grado de consanguinidad. En primera afinidad viene a ser hasta los suegros o hasta los hijos de su compañera o compañero o cónyuge extramatrimoniales, ¿sí? Y primero civil hasta el padre, cuando fallece el padre adoptante o el hijo adoptivo, ¿sí? El parentesco civil es el que se da por la adopción. Y el parentesco de afinidad es el que se da entre uno de los cónyuges con los consanguíneos de su cónyuge. Es decir, el parentesco de afinidad es aquel que tengo yo, por ejemplo, con los familiares de mi esposa, con los papás, con las hermanas, con los tíos, con los primos, ¿sí? Y uno está en parentesco de afinidad con su esposa o con el familiar de su esposa en el mismo grado en que ella esté en parentesco de consanguinidad con ese familiar. Por ejemplo, con mis suegros. Si mi esposa está en primer grado de consanguinidad con mis suegros, yo estoy en primer grado de afinidad con mi suegro. Si mi esposa está en 2º grado de consanguinidad con sus hermanas, o sea, con mis cuñadas, yo estoy en 2º grado, pero de afinidad, no de consanguinidad, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de primera afinidad, quiere decir cuando fallece o los padres de mi esposa o novia o compañera permanente o los hijos de mi esposa que no son mis hijos, ¿cierto? Para hablar del parentesco de afinidad, primera afinidad. 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral. Y pues deberá ser acreditada entre los 30 días siguientes mediante el registro de función que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil. Listo. Esas son las obligaciones especiales de todo empleador. Ahora miremos cuáles son las obligaciones especiales de todo trabajador. Y ojo con esto porque aquí empieza, digamos, a mirarse cuando el trabajador está inmerso en una justa causa de despido. Cuando empieza a incumplir, por ejemplo, con una de estas obligaciones, ¿cierto? Entonces, para no dar papaya y no darle pie al empleador a que nos despida con justa causa, pues debemos cumplir a cabalidad con estas obligaciones. ¿Cuáles son?
Están allí en el artículo 58 del Código Sustantivo, donde nos dice, son obligaciones especiales del trabajador. Primera, realizar personalmente la labor. Claro, recuerden que uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. Es decir, que yo realice siempre mi trabajo de manera personal y no delegue mi trabajo en otras personas, en terceros, ¿cierto? Y que lo realice en los términos contratados, es decir, con toda la diligencia y la responsabilidad y la calidad que se me exige. Observar los preceptos del reglamento, es decir, cumplir con el reglamento interno de trabajo, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que imparta el empleador, es decir, obediencia. Ahí está la obligación general de obediencia, que es cumplir las órdenes que imparta el empleador, ¿cierto? O que impartan sus representantes, es decir, los directores, los jefes de oficina, de despacho, el gerente, si no es el dueño, ¿no? Entonces, todos aquellos que tienen cargo directivo, que fungen como representantes al interior de la empresa, del empleador, para con sus trabajadores. Segunda obligación especial de todo trabajador, no comunicar con terceros las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, como por ejemplo revelar estrategias de publicidad, fórmulas de fabricación de productos, fórmulas químicas, ¿cierto? Lo que, es decir, ese no comunicar con terceros información que tenga sobre su trabajo no quiere decir que no pueda denunciar delitos que él perciba al interior de la empresa, porque si el trabajador percibe que su empleador está cometiendo ilícitos, delitos, ¿cierto? O que en la empresa se están cometiendo delitos, está robando, estafando a la gente, ¿cierto? Pues hay que denunciarlo. Ahí sí está en todo el derecho, el deber de denunciar a la fiscalía, ¿cierto? De lo contrario, pues no debe revelar la información que posea con ocasión de su trabajo, porque le puede llegar a causar perjuicios. Y eso ocurrió en un caso hace muchos años, cuando antes de que salieran las tablets al mercado, del mercado global, las tablets, por allá en el Silicon Valley, donde están alojadas estas empresas de tecnología, que allá tienen casino, bar, canchas, hotel, videojuegos, y allá mismo trabajan, tienen todo para trabajar y para recrearse, para esparcirse, ¿no? En una de esas noches de esparcimiento, un ingeniero desarrollador, no recuerdo de qué empresa, si era de Apple o de Samsung, que ya una de estas empresas estaba trabajando en el proyecto de la tablet, le cuenta en medio de los tragos a un desarrollador, a un ingeniero de la competencia, creo que fue de Apple o de Samsung, le cuenta el proyecto. Al otro día este ingeniero va y cuenta eso allá en su empresa, y esa empresa se pone a trabajar en el mismo proyecto y sale primero al mercado con la tablet que la empresa que había iniciado el proyecto primero. Claro, imagínense el perjuicio económico tan grande que se llevó la otra empresa, porque ya donde hubiera salido primero al mercado hubiera captado mucho capital. Entonces, bueno, se trata, digamos, de situaciones similares a esta, ¿no? Como revelar, por ejemplo, la lista de clientes, compartir la base de datos de los clientes de la empresa en la que yo trabajo, dársela a otra empresa o a la competencia, ¿cierto? Pues eso no, ahí también hay falta de fidelidad, ¿no? De lealtad, que es la otra obligación general de todo trabajador, obediencia y fidelidad para con su empleador. Y la fidelidad pues tiene que ver con esto, ¿no? Con no hablar mal, con no divulgar cosas reservadas, ¿cierto? Y todo esto. Tercera obligación especial de todo trabajador. Ojo, si a usted le entregan elementos de trabajo, materias primas para realizar su labor o elementos de trabajo, usted debe conservarlos y restituirlos en buen estado, excepto el deterioro natural por el uso, ¿no? Instrumentos y útiles o materias primas sobrantes. Que si a usted le dan una camioneta para que usted es el chofer de la empresa
y la camioneta se la dan para que traslade a los trabajadores, usted no puede coger esa camioneta para irse de paseo con su familia, para hacer sus trasteos personales, para llevar a la novia a rumbear, para nada de eso, ¿cierto? Que si usted le dieron tantos bultos de cemento y le sobraron 2, está en la obligación de devolverlos al empleador, ¿cierto? Ahí está también el tema de la honestidad y la fidelidad para con el empleador. Y cuidar las cosas, conservarlas para restituirlas en el estado, en buen estado, salvo el deterioro normal de las cosas, ¿cierto? Bueno, cuarta obligación especial de todo trabajador: guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, es decir, respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo. Guardar rigurosamente la moral, las buenas costumbres, el buen trato, el respeto y los derechos tanto de sus compañeros como de sus superiores. Es decir, trabajador que es grosero, trabajador que ofende, trabajador que agrede, trabajador que contesta mal, que humilla, que hace sentir, ya está inmerso en esta causal, ¿cierto? Quinta obligación especial de todo trabajador: comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Ejemplo, si un trabajador observa que una máquina está fallando, y si él avisa a tiempo, la máquina se puede arreglar. Si él se queda callado y no dice nada, no le informa al empleador, esa máquina puede llegar al traste de dañarse por completo. Y al empleador le va a tocar o comprar una nueva máquina o meterse la mano al bolsillo y pagar una buena suma de dinero para arreglar un daño más complicado. Entonces, es obligación del empleador, del trabajador, informar oportunamente al empleador cualquier observación que le pueda evitar daños y perjuicios al empleador. Ahí está también inmersa la obligación del trabajador general, la obligación general de la fidelidad, ¿cierto? De la lealtad. Evitarle, ayudarle a que no se le causen daños y perjuicios. Sexta, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa o establecimiento. Es decir, que si hubo un siniestro o hubo una situación de riesgo inminente en la empresa, todos los trabajadores están en la obligación de colaborar, de brindar apoyo para preservar la vida de las personas y rescatar las cosas que se puedan rescatar de la empresa, ¿cierto? Entonces, estar presto a colaborar, ser solidario. Séptima obligación de todo trabajador: observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo, como por ejemplo las medidas profilácticas para cierto tipo de actividades, ¿no? Entonces, que no se puede usar sin guantes, que no puede usarse sin el gorro, que no se puede ejercer la labor sin el gorro, sin los guantes, o que se tiene que lavar las manos, o que sencillamente medicina, la dependencia o división de seguridad y salud en el trabajo recomienda hacer tal actividad de cierta manera. Entonces hay que cumplir con todas esas medidas preventivas e higiénicas prescritas o por la empresa o por las autoridades del ramo, el Ministerio de Salud, bueno, las que sean, ¿cierto? Listo. Entonces ya vimos obligaciones especiales tanto del empleador como del trabajador. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas prohibiciones. Prohibiciones. Es decir, lo que le está prohibido a los empleadores y a los trabajadores realizar. De lo contrario, estarán inmersos en una en una justa causa de despido. ¿Alguien tiene abierto un micrófono por allí? Le agradecería si es tan amable y lo puede cerrar. Que se escucha hasta el sonido más mínimo que esté haciendo allí. Se le escucha la respiración, todo. Para efectos de la grabación, ¿sí? Les agradezco. Si van a opinar algo, si van a participar, bienvenida la participación, la opinión, la pregunta, no hay ningún problema. Mientras tanto, pues tratar de mantener el micrófono cerrado. Bueno, nos falta ver las prohibiciones. Entonces miremos rápidamente esas prohibiciones,
tanto a empleadores como a trabajadores. Prohibiciones a los empleadores. Ojo, está prohibido, se prohíbe a los empleadores. Primera, deducir, retener o compensar sumas o montos de dinero de los salarios y de las prestaciones sociales en dinero del trabajador, sin la autorización escrita y previa del trabajador. Ojo, ese empleador que le dice, le descuento de su salario este mes tal cosa porque se descuadró en la caja, le descuento esta otra porque se la dejó romper, la dejó vencer, le descuento esto porque no sé qué, ¿sí? Ese tipo de descuentos son ilegales. A usted no le pueden descontar nada que usted no haya autorizado. Para que usted le puedan descontar de su salario o de sus prestaciones sociales, usted debe autorizarlo, aunque hay unas excepciones, hay unos descuentos que sí puede hacer el empleador, ya vamos a mirar cuáles. ¿Sí? ¿Cuáles son las siguientes excepciones? Dice, respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo. Esos artículos tienen que ver con las multas que están estipuladas allí en el reglamento interno de la empresa por usted infringir una norma del reglamento interno de trabajo, allí hay unas multas, pues allí no tiene usted que aceptar que le cobren, le descuenten la multa, ¿no? O sea, a usted le imponen la multa dentro del reglamento interno de la empresa, dentro del marco, dentro del debido proceso, pues a usted le descuentan la multa, ¿sí? Y no, usted no tiene que autorizarla. Las cuotas sindicales. La cuota sindical es a esa cuota que se le descuenta a todo trabajador que está afiliado a un sindicato, que va para el sindicato. O sea, va para el sostenimiento, el funcionamiento y la administración del sindicato. Es una cuota mensual, ¿cierto? Las cuotas de cooperativas y cajas de ahorro y préstamos de vivienda. Si usted tiene un crédito, sacó un crédito con la cooperativa o con la caja de ahorro, o tiene un préstamo de vivienda, a usted sí le pueden descontar de la nómina o de sus prestaciones esas cuotas, ¿sí? De esos créditos, sin que usted lo autorice. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% del salario y de las prestaciones para cubrir sus créditos, ¿sí? Hasta el 50%, las cooperativas. Ojo. Listo. Entonces, esa es esa primera prohibición. Deducir, retener o compensar sumas de dinero del trabajador, de su salario, de sus prestaciones sociales, excepto en los casos de las multas, las cuotas sindicales, las cuotas de cooperativas y cajas de ahorro y los préstamos de vivienda. Excepto solo eso. De resto, cualquier descuento que vaya a hacerle el empleador, usted tiene que haberle firmado, autorizado por escrito, darle su consentimiento por escrito de que sí autoriza al empleador a que le descuente eso. De lo contrario, ese descuento es ilegal. Segunda prohibición a todo empleador. Obligar a sus trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Imagínese un empleador como Ara o como Éxito, de Uno, o como Carulla, como Cafán, exigiéndole a sus empleados que el mercado lo tienen que hacer en sus almacenes, en sus propias proveedurías, y que si usted compra en otro lado, lo ven comprando en otro lado, es justa causa de despido. Pues eso está prohibido. Eso no lo puede hacer ningún empleador porque todos gozamos del derecho de la libertad de compra, la libertad de negocio y la libertad de empresa y de elegir y de comprar donde nos dé la voluntad, donde nos plazca la voluntad. Nosotros elijamos, ¿cierto? Está entonces eso prohibido. Tercera prohibición a todo empleador. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o para que por ejemplo, se le dé un ascenso. Eso es una situación absurda, ¿no? Que un empleador le pida dinero a un trabajador para admitirlo en el puesto de trabajo, ¿cierto? Y más cuando es de su propia empresa. Es como paradójico eso, ¿no? O para ser ascendido.
No conozco un caso de esa naturaleza. Cuarta, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho a asociación. El ejercicio del derecho a asociación sindical tiene que ver con el derecho que tiene todo trabajador a afiliarse a un sindicato o a retirarse a un sindicato, ¿cierto? Entonces, ningún empleador puede prohibir que sus trabajadores constituyan sindicatos o se afilien a los sindicatos. Tampoco puede exigir que se retiren de los sindicatos porque estaría inmerso, estaría atentando contra el derecho a asociación sindical y aparte de hecho eso es un delito. Está tipificado en el Código Penal esa conducta como delito. Entonces, podría ir a la cárcel. Imagínense eso. Quinta, prohibición a todo empleador. Imponer a sus trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o impedirle el ejercicio del voto. Imagínense un empleador que sea religioso, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás o la Uniminuto, son de corte católico. Imagínense que Uniminuto nos obligara a nosotros los profesores a asistir a todas las misas que organizan los sacerdotes de Uniminuto. Pues eso no ocurre, jamás. Uniminuto jamás nos ha exigido ni nos ha obligado a asistir a las misas ni a los eventos de carácter religioso de ella, jamás. Tampoco nos exige que seamos del mismo credo religioso, no, jamás. Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? El empleador que obliga a sus trabajadores a que tienen que ser de la misma religión, a que tienen que cumplir tienen que llegar aquí temprano para la misa, o que tienen que ser de tal partido político, o que tienen que militar o votar por tal candidato. No, nada de eso, prohibido, ¿cierto? Está prohibido a todo empleador poner obligaciones de carácter religioso o político. Sexta prohibición, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Está prohibido también eso, que el empleador lleve al sitio de trabajo políticos o haga propaganda política con sus trabajadores. Eso está prohibido. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Está prohibido, ojo, hacer rifas, colectas, suscripciones en los sitios de trabajo. ¿Y por qué? Porque resulta que esto es del monopolio rentístico del Estado. El Estado es el que debe autorizar a las empresas de chances, loterías, juegos, rifas, espectáculos, a través de un permiso, una licencia, la realización de ese tipo de cosas, de ese tipo de actividades, rifas, colectas, suscripciones. Y si no se hace eso, pues hay una evasión fiscal, porque resulta que este tipo de actividades generan un impuesto altísimo o pagan un impuesto altísimo al Estado, que va para el tema de deporte y salud, ¿no? Como el 30%, es altísimo. Entonces, pues está prohibido, aunque eso se hace en la vida cotidiana, todo el mundo hace eso y nadie dice nada, todo el mundo colabora por solidaridad, pero está prohibido hacerlo. Legalmente está prohibido, porque se atenta contra el monopolio rentístico del Estado. Octava, prohibición. Emplear en las certificaciones de trabajo, las constancias laborales, signos convencionales que tiendan a perjudicar al trabajador o a encasillarlo en una lista negra. En la época de la violencia bipartidista en Colombia, las empresas cuando entregaban ese certificado utilizaban una convención para decir este es liberal o este es godo. ¿Sí? Este es cachiporro, este es godo. Cosa que si ese trabajador iba a una empresa del partido, donde el dueño era partidario del partido contrario y miraba ese certificado, decía yo a este no lo contrato. ¿Sí? No lo contrato porque este es liberal o este es godo. Y había una polarización grandísima en la época del bipartidismo, ¿no? Se mataban y todo, entre liberales y conservadores. Entonces, eso está proscrito, está prohibido. Nada de poner allí signos, convenciones que tienden a encasillar a los trabajadores y a meterlos en una lista negra para que no los contrate otra empresa. La certificación debe limitarse simplemente al tiempo laborado, a la función y al salario, si el trabajador lo pide. Le certifiquen el salario devengado, el resto no. Novena prohibición al empleador. Ejecutar o autorizar
cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Claro, el empleador no puede autorizar ni puede realizar que se cometa cualquier acto que vulnere los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Como por ejemplo inventarse en el reglamento interno de trabajo castigos que sean inhumanos. Por ejemplo, un tablazo en la espalda por llegar tarde, ¿cierto? Eso sucede mucho en el ejército, en la policía, pero eso no puede ocurrir en una empresa de trabajo, en un lugar de trabajo. Y ahora miremos las prohibiciones a los trabajadores, que son corticas y terminamos. ¿Listo? Ya vamos a acabar, no se me preocupe. Prohibiciones a los trabajadores. ¿Qué está prohibido hacer a todo trabajador? Ojo, para que no lo hagan. Se prohíbe a los trabajadores, artículo 60 del Código Sustantivo, prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores, primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Que yo me voy a llevar hoy la impresora para mi casa de la empresa, me voy a llevar una resma de papel o me voy a llevar la perforadora y la traigo mañana. Que me voy a llevar el computador de la empresa y lo traigo mañana. O que yo trabajo en la panadería y me voy a llevar unos panes para la casa. ¿Sí? O me voy a llevar un poquito de harina de trigo o un poquito de esto o de lo otro, ¿cierto? Pues está prohibido hacer eso. Trabajador que se lo pillen haciendo eso está inmerso en una justa causa de despido, ¿cierto? A menos que el empleador lo consiente, le diga, sí, yo le autorizo llevárselo, lléveselo tranquilo, ¿sí? O se la presto, o llévelo, no hay ningún problema. Segunda prohibición a todo trabajador, presentarse el trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. O presentarse el trabajo en estado de embriaguez o bajo el estado de alguna sustancia psicotrópica, ¿sí? En estado, sí, drogado o ebrio. Causal de despido. Ojo con eso. Tercera prohibición a todo trabajador. Conservar armas de cualquier clase en el lugar de trabajo. No se pueden llevar armas al lugar de trabajo a menos que usted sea un vigilante. Cuarta, faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga o en los cuales deben abandonar, excepto en los casos de huelga, solo en los casos de huelga, porque en los otros, en los de calamidad doméstica, usted tiene que justificarlo, ¿cierto? Tiene que justificar la calamidad y debe por lo menos allegar siquiera prueba sumaria de esa calamidad. Es decir, faltar al trabajo sin justa causa ya es una causal de despido, básicamente. Quinta, disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo y excitar a los trabajadores a que suspendan labores, a que bajen el ritmo de trabajo. ¿Sí? Incitar a los trabajadores a que suspendan o bajen el ritmo de trabajo. Esa es una causal de despido, está prohibido hacerlo. ¿Sí? Otra cosa es la huelga, que la huelga, digamos, es una etapa propia de la negociación colectiva que hace parte del derecho laboral colectivo y que, bueno, que en la huelga sí, obviamente, nadie va a trabajar, todos se quedan afuera de la empresa, nadie entra a trabajar como mecanismo de presión. Sexta, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. La misma que tiene el empleador, también la tiene el trabajador, la misma prohibición. Hacer colectas, rifas, suscripciones o publicidad o propaganda en los lugares de trabajo. Y séptima, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. Es decir, estos trabajadores que son, digamos, de la junta directiva del sindicato, que coartan la libertad de los demás trabajadores diciéndoles, por ejemplo, que no se pueden desafiliar del sindicato. ¿Mm? O que no se pueden afiliar. ¿Sí? Pues eso no lo puede hacer. Si lo hace, inmerso en una justa causa de despido. Y octava, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Lo que les decía, si a usted le dan una camioneta
para que transporte a los empleados de la empresa, pues es para eso, no es para que usted la coja de paseo o de trasteos o de fiesta, ¿cierto? Es solo para eso. Eso en la administración pública configuraría un delito que se llama peculado por uso indebido, que es cuando usted coge los bienes del Estado que le conceden, digamos, para el trabajo o para ejecutar las actuaciones administrativas, y usted la usa para un objeto distinto, para sus fines personales o para fines de terceras personas, ¿sí? Se llama peculado por uso indebido de los bienes, de los bienes del Estado. Listo. Gracias. Hemos terminado el tema de hoy. Entonces, miren, así rápidamente miramos obligaciones generales de ambas partes. Vimos obligaciones especiales de ambas partes y vimos prohibiciones especiales de ambas partes, ¿cierto? Y eso es bien importante porque el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones o la comisión de cualquiera de estas conductas prohibidas da lugar a que ese trabajador, si la comete el trabajador, a que ese trabajador ya esté inmerso en una justa causa de despido. O si la comete el empleador, pues da lugar a que el trabajador renuncie y le pueda imputar su renuncia al incumplimiento de las obligaciones del empleador, a la comisión de una prohibición por parte del empleador, y le pueda cobrar la indemnización por despido sin justa causa. Sobre esa indemnización vamos a hablar en la siguiente clase, sobre cómo se liquida, cómo se tasa esa indemnización por despido sin justa causa dependiendo del tipo de contrato que se suscriba. Y vamos a mirar cuáles son las justas causas, las otras justas causas que trae el Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, este tema va unido con el de la siguiente clase, con el de la próxima semana. Bueno, yo sé que ya nos pasamos del espacio que teníamos destinado para la clase, que era hasta las 9 de la noche. Es que una horita es tan poco tiempo que a veces necesitamos un poquito más. Pero entonces los voy a compensar. No los voy a llevar a tutoría, no los voy a pasar a tutoría hoy, porque no pienso explicar la actividad entregable de la unidad 2 hasta tanto yo no aborde los temas de esa unidad, porque si no, no van a entender nada de qué trata la actividad. Entonces, les voy a pedir que me tengan paciencia hasta dentro de 15 días que vamos a terminar de abordar los temas de la unidad, de la actividad entregable de la unidad 2. Cuando abordemos ya esos temas en clase, ahí sí pasamos a ver la actividad y la van a entender facilito, porque ya les he explicado los temas y ya la van a entender muy fácil. Si yo les explico hoy la actividad entregable de la unidad 2, van a quedar perdidos totalmente. Entonces, no nos desgastemos hoy en explicando esa actividad entregable de la unidad 2 y tampoco nos desgastemos repitiendo la explicación de la actividad entregable de la unidad 1, porque hace 8 días en la franja de la tutoría de 9 a 10 expliqué el desarrollo de la actividad entregable de la unidad 1. Lo expliqué, incluso hasta les ayudé a resolver el ejercicio. De manera muy general les dije cómo resolverlo, para que ustedes simplemente complementen un poco lo que yo les dije. Las personas que no estuvieron en esa tutoría de hace 8 días, tienen la grabación allí en el foro de novedades del aula virtual. Ojo, revísenla, escúchenla, porque allí expliqué la actividad entregable de la unidad 1. ¿Sí? Entonces no me voy a desgastar volviendo a repetir lo que ya expliqué, porque no tiene ningún sentido. Escuchen la grabación de la tutoría y escuchen la grabación de la clase, si no han escuchado la de hace 8 días. Que en el foro de novedades, si usted da clic en el enlace de las grabaciones, no le deja reproducir ahí directamente, está pasando eso, pero el problema no es del enlace, el problema es del aula virtual del foro de novedades. Entonces, lo que haga es que copie el enlace y ábralo en otra pestaña. Péguelo en el buscador y verá que
en la barra de direcciones y verá que le abre y le deja ver todas las grabaciones. Así hágalo con todos los enlaces, porque no está dejando reproducir directamente dentro del foro de novedades. Entonces, va al foro de novedades, selecciona el enlace, incluso le da clic derecho al enlace y le dice abrir abrir en una pestaña nueva. Y ahí le abre en la pestaña de enseguida la grabación y la puede ver, la puede escuchar. Yo los invito a eso. Si hay dudas, preguntas, inquietudes sobre este tema, sobre lo que hemos hablado hasta ahora, bienvenida a las preguntas, los escucho aquí en este espacio de la clase. Profe, yo sí tengo una pregunta, Sí, claro, pregunta, pero era respecto a la David. asistencia. Buenas noches, Sí, profe. Pena. Era sí, respecto a la David. asistencia. No, no te Si, preocupes. si es obligación o no sé, o sea, si toca poner la asistencia en alguna plataforma o algo. Pues, David, la asistencia, a mí la aplicación me la arroja una vez termina el encuentro. Una vez finaliza el encuentro, a mí el Teams me descarga un archivo en Excel donde me dice quiénes estuvieron conectados, de qué hora a qué hora estuvieron conectados. Se conectó a tal hora y se desconectó a tal hora por cada persona. Entonces yo por eso nunca llamo a lista. Lo ideal es que ustedes sí asistan a los encuentros. Sin embargo, pues yo no los voy a rajar, no les voy a poner falla cuando no puedan asistir, pero lo ideal es que ustedes sí asistan a los encuentros, porque es importante que asistan a las clases, es importante que pregunten, que participen en las clases o que participen o pregunten en las tutorías. Entonces, digamos que en el caso en que no puedas asistir a una clase, escucha la grabación, llega y escucha la grabación o al día siguiente escucha la grabación, pero no te dejes colgar de grabaciones porque después quedas perdido. Como estos temas, digamos, no son tan familiares para ustedes, son familiares para nosotros los abogados, aunque para los estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, digamos que sí son familiares, algunos temas, ¿no? Otros no. Entonces, la invitación es a que sí traten de conectarse a la clase. ¿Listo? Es importante. Listo, Digamos profe, que gracias. de eso depende, yo diría que de que ustedes ingresen a clase depende casi en el 90% que ustedes aprueben el curso. Y lo digo no porque no porque yo los vaya a rajar a los que no entren, sino porque estudiante que entra a mis clases, estudiante que pasa el curso sobrado y lo pasa hasta en 5, porque entiende los temas y porque puede abordar muy bien las actividades entregables y va a sacar muy buena nota en las actividades entregables. ¿Listo? Entonces es por eso. Profe, Listo, con profe, los grupos. gracias. Vale, David. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Profe, lo de los inquietud o grupos. comentario? Lo Sí, de los profe. grupos. Ah, Lo de los grupos. Bueno, hablemos de los grupos. Los grupos son básicamente para la realización de la actividad entregable número 3. ¿Sí? Permítanme, yo miro aquí, les voy a compartir pantalla. Para la realización de la actividad entregable de la unidad 3. Espérenme, ya les muestro aquí, comparto pantalla y les explico por dónde se hace la elección de grupos. No, es aquí, entonces aquí y debo darle a ingresar. Bueno, permítanme ya un segundo y aquí, que es el NRC de ustedes, ingresamos a y les voy a mostrar en mi pantalla cómo es el tema. Miren, para ingresar
para inscribirse en un grupo de la actividad entregable de la unidad 3, sino que pues me hubiera gustado más explicarles eso cuando explique la actividad entregable de la unidad 3. Pero bueno, hagámoslo desde ahorita. Una vez. Entonces vamos allí a la actividad entregable de la unidad 3. Podemos ir a la actividad entregable de la unidad 3 o podemos ir incluso aquí, en donde dice menú de herramientas, aquí abajo al lado izquierdo en el menú. Miren que aquí nos dice grupos de trabajo. Aquí, grupos de trabajo. Ingresamos allí, grupos de trabajo, en menú de herramientas. También podemos ingresar por la actividad entregable de la unidad 3. Allí también nos aparece el hipervínculo para grupos de trabajo. Y aquí me dice que que tienen plazo de inscribirse en un grupo de trabajo hasta el 19 de octubre. ¿Sí? 19 de octubre cierra nuestro curso. Es decir, hasta el último día. Pero lo recomendable obviamente es antes. Porque si van a entregar un trabajo en grupo y tienen que coordinar con sus compañeros, pues la idea es que se inscriban antes para que al 19 de octubre ya hayan subido el trabajo al aula virtual. Ojo, solo van a encontrar 10 grupos. 10 grupos, mírenlos aquí. Cada grupo con una capacidad máxima de 5 integrantes. Miren, entonces aquí ya podemos ver que el grupo 1 tiene un integrante, el grupo 10 tiene 3 integrantes, el grupo 2 tiene 5, el grupo 3 tiene 5, perdón, el grupo 2 tiene 0 integrantes, el grupo 3 0 integrantes, el grupo 4 ya tiene 3 integrantes, el grupo 5 tiene 3, grupo 6 tiene 4, grupo 7 2, grupo 8 3 y grupo 9 0. Si yo quiero saber quiénes están en cada grupo, voy aquí enseguida, donde dice miembros del grupo, mostrar miembros del grupo. Doy clic allí y ahí me aparece quiénes están en cada grupo. ¿Sí? Supongamos que yo veo que aquí en este grupo, en el grupo 6, que ya hay 4 estudiantes y hace falta uno. Digamos que yo digo, no, pues aquí hace falta uno, me voy a meter a este grupo. Selecciono el grupo 6 y le doy aquí guardar mi elección. Y listo, queda inscrito al grupo. No lo hago es porque donde yo lo haga después no sé cómo borrar y cómo salirme de allí. Entonces no voy a darle guardar porque quedaría yo ahí inscrito. Y bueno, y eso es un problema después para yo salirme de ahí y que pueda ingresar otro estudiante. Entonces sencillamente usted elige el grupo que quiera. Digamos, este grupo número 1 solo tiene un integrante que es Daniela Sharik Díaz. Me voy a hacer con Daniela. Selecciono ese grupo, el 1, y voy acá abajo y le doy guardar mi elección. Y ya va a aparecer entonces un nombre aquí al lado del de Daniela. Van a aparecer ya 2 nombres y así. Lo ideal es que, o lo que va a pasar es que, como ustedes son 50 y son 10 grupos, pues que cada grupo va a quedar de 5. ¿Sí? No le limiten el ingreso a nadie, no se le puede limitar el ingreso a nadie. Persona que se ingrese a un grupo ya constituido, lo que debe hacer es inmediatamente comunicarse con sus compañeros. ¿Cómo lo hace? Busca los nombres de sus compañeros aquí dentro del aula virtual. Que voy a comunicarme con Karen Jacqueline Castillo Santana. Entonces voy aquí a generalidades y aquí en participantes la busco y le escribo. Y los busco a todos y les escribo en participantes. Aquí les va a aparecer todos sus compañeros. Entonces digamos que Jamie Daniela. Mira, aquí está Jamie Daniela. Le voy a avisar a Jamie Daniela entonces. Doy clic allí y aquí me permite enviarle un mensaje a Jamie Daniela. Miren, aquí me dice mensaje. Y le escribo aquí por el chat del aula, chat interno del aula, le digo, hola Jamie, estoy en el grupo número 1 contigo para la actividad entregable de la unidad 3 de legislación laboral. Este es mi número de teléfono, por favor agréguenme y díganme cuándo nos reunimos o por dónde nos reunimos para coordinar el trabajo. Y listo. La idea es que se empiecen ustedes a escribir, a comunicar para coordinar la entrega de esa actividad entregable de la unidad 3, sino que pues aún no hemos llegado allí, todavía falta mucho tiempo. Entonces, sin embargo, yo creo que en unos 15 días ya estaremos hablando, explicando
o bueno, yo creo que la otra semana, o en 15 días mejor, estaremos explicando el desarrollo de la actividad entregable de la unidad 3. ¿Listo? Entonces no se afanen que todavía hay tiempo para esta actividad entregable 3. Ustedes tienen todavía mucho tiempo. Miramos para cuándo está. Pues está para el 19 de octubre. La pueden subir. Y es una actividad en grupo. Aquí ustedes no tienen que calificar ya a nadie. Simplemente cargan su actividad y yo califico los trabajos. Tienen plazo hasta el 19 de octubre. ¿Sí? Es cuando termina el curso. Y pues esta actividad la explicaré en unos 15 días más o menos. La tutoría de 15 días. En esa tutoría abordaremos esto. Y pues como les digo, no les hablo todavía de la actividad entregable 2 hasta que no agotemos los temas la próxima clase para poder hablar de esta actividad entregable de la unidad 2. ¿Listo? ¿Quedó claro lo de la inscripción en los grupos? ¿Lo de la conformación de los grupos? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Listo, bien. Es muy fácil, sí, muy sencillo registrarse ahí. ¿Qué, profe, que si me puedo hacer solo? No, no se puede porque para poder cargar el trabajo hay que estar inscrito en un grupo. Profe, que se me va a nos presentó que trabajamos 3 del grupo y uno nunca respondió, nunca se contactó. Y resulta que al finalizar el último día esa persona para cargar su trabajo borró el de nosotros y cargó el de ella. Eso no va a suceder porque yo dejé habilitado para que por cada grupo se puedan cargar 2 archivos. Si eso llega a ocurrir, si una persona al final no trabajó con el grupo, pero está inscrita en ese grupo, carga su trabajo, pero deja el que está cargado ya por el resto del grupo. Entonces pueden cargar hasta 2 trabajos por grupo. ¿Listo? Para que no tengan ese problema. Sin embargo, cuando lleguemos a la actividad entregable, les voy a dar todos esos tips bien claritos, no se confundan. Ingrid pregunta. Profe, lo que pasa es que yo he intentado ingresar, digamos, para agregarme a un grupo y no me ha dejado. ¿Te ha dado? No, señor. Muy extraño, porque mira, como te digo, pues vas aquí a herramientas, vas aquí abajo del menú de herramientas, mira, aquí dice novedades, dudas, foro grupal, clase remota, grupos de trabajo. Das Sí, clic profe. allí, espera de que Ok, ya, profe, ya. si están Espera. ingresando por allí, No se le ve la Sí, no, imagen, profe. tienes que ingresar al aula y en el menú, sí. perdón, Listo, profe, gracias. ¿ya pudiste? Sí, señor, muchas gracias, profe. Bien, listo, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud, comentario tenga? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, De mi más parte, no. inquietudes por el momento, entonces, bueno, los dejo descansar. Los dejo Profe, qué descansar. pena. Agradezco la asistencia. Sí, señor. Pregunta. Es que el internet me estaba molestando. Quería preguntarle ahorita si me podría colaborar, por favor, en volver a repetir la parte de para armar el grupo. ¿Dónde puedo encontrar esa partecita? Profe, chao. Gracias. En el aula virtual, mira, chao, que estés bien. En el aula virtual, gracias al aula virtual, aquí en el menú de la izquierda, en la columna de la izquierda, dibujando,
va aquí donde dice menú de herramientas. Mira, aquí, menú de herramientas. Ahí encuentras novedades, dudas, foros grupales, clase remota y encuentras grupos de trabajo. Aquí. Y en grupos de trabajo, te va a llevar aquí. Grupos de trabajo. Entonces tú te va a aparecer así. Te van a aparecer 10 grupos con una cantidad de 5. Te va a aparecer con una capacidad de cada grupo de 5 integrantes. ¿Sí? Tú eliges el grupo al que te quieres. Le das aquí mostrar miembros del grupo. Aparecen nombres de las personas que están ahí. Y digamos grupo 1. Me voy a afiliar al grupo 1. Es por Daniela. Y selecciono el grupo al que me voy a elegir. Le doy guardar mi elección. Y listo. No hay más. ¿Sí? Listo, profe, muchas Fácil. gracias. Buenas noches. Para trabajar el día entregable de la unidad. Mucho gusto. Sí. ¿Me escucha? ¿Me están escuchando bien? No, profe, se Bueno, te escucha entrecortado. los dejo. Ya, ok. Bueno, yo creo que si no hay más dudas, inquietudes, preguntas, pues los dejo ya descargados. Les agradezco la asistencia. Nos veremos en 8 días. No olviden ir avanzando fotografía, resumen y esas actividades y esos videos interactivos. ¿Listo? Bueno, profe, Gracias, que muchas gracias. descansen. Buenas noches. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto.